tarde a todos, buenas tardes a todas y todos. Os damos la bienvenida a esta primera edición de las jornadas antifascistas, que es un ciclo de charlas y de espacios reflexivos que hemos empezado desde la entidad ARA, que es Acció Repúblicamente Antifascista, y contamos con el incondicional apoyo de la Xarxa de Defensa Local y Populucadora, que son en ese sentido las personas que nos han acogido aquí en casa, y estamos muy agradecidas por ello. Para nosotras también es un placer contar hoy con Carlos Taibo, que es profesor emérito jubilado de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Ciencias Políticas y Administración. Desde nosotras pues sobran las palabras para presentar a Carlos, pero porque no lo conozca, pues es un autor de numerosos libros, aparte de profesor, relacionados con Europa del Este, con conflictos y transiciones políticas, así como también de libertarismo y anarquismo, ¿no? Siempre encontramos que ofrece una visión crítica, cuestionando las relaciones de poder y las direcciones en las que estas relaciones se producen. Y en este sentido viene a hablarnos de ecofascismo, que es un concepto que abordará a continuación y que lo aborda con más profundidad en el libro homónimo que tiene ahí disponible en esa mesa, publicado en 2022. Ofrece una perspectiva que no es, que es del todo relevante para nuestras jornadas que organizamos hoy, ya que explora nuevas perspectivas, ¿no? Decía antes en la entrevista que no tiene tanto que ver con la ultraderecha, y sentimos que son manifestaciones de los fascismos en las sociedades posmodernas, ¿no? Y pese a presentarse el fascismo normalmente como un movimiento hegemónico y monolítico, sobre todo en nuestro imaginario, también presenta filtraciones sutiles o posiciones ideológicas menos explícitas, y se manifiesta bajo otros discursos y narrativas que no son los que tradicionalmente asociamos. Entonces, por mí, yo no puedo añadir nada más y dejamos a Carlos. Después de la charla habrá una ronda de preguntas, así que si estáis dispuestas, después repartiremos el micrófono y las haremos. Y por último decir que en esa mesa redonda hay diferentes libros que Carlos ha traído, si no me equivoco todos están a 10 euros, es así, y luego los podemos vender. Sin más, Carlos, adelante, gracias. Gracias a vosotros, a vosotras por la invitación. Cuando en los 2 últimos años, el libro tiene 2 años de vida, he tenido que referirme al ecofascismo, he solido acometer 4 tareas. La primera consiste en resumir la idea general a efectos de que os situéis en el escenario que quiero abordar. La segunda plantea algunas observaciones sobre cuál es el lugar y el modo en el que el proyecto ecofascista está germinando. La tercera coloca sobre la mesa 10 debates que en unos casos contribuyen a afianzar el concepto de ecofascismo y en otros a llamar la atención sobre alguno de los problemas que arrastra. Y la cuarta y última tarea, en fin, nos invita a extraer algunas conclusiones de carácter general. ¿Cuál es la primera de esas observaciones que quería haceros? Hace un momento, en esa rápida entrevista, he señalado que soy plenamente consciente de que el término ecofascismo resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo llamaros la atención, sin embargo, sobre el hecho de que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó de siempre un activo grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En la versión castellana esa obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que defiende Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué?
porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora, lo reitero, por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar en unas pocas manos esos recursos escasos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Bien podéis intuir, en fin, que en el meollo de esta propuesta hay una discusión demográfica. Está en el fondo la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. Bueno, ¿cuál es la segunda de las tareas que me autoasigné? Os recuerdo que me propongo a continuación colocar sobre la mesa algunos elementos para comprender el auge contemporáneo de un proyecto ecofascista. ¿Cuál es el primero de esos elementos? Yo creo que en las 2 últimas décadas se han registrado varios fenómenos que, aunque no directamente relacionados con el ecofascismo, allanan el camino de este último. ¿En qué estoy pensando? En primer lugar, en los atentados del 11 de septiembre de 2001, con la parafernalia antiterrorista acompañante. En segundo término, en la crisis llamada financiera del año 2008, traducida en este caso en la entronización de la bancocracia, en una entronización de los poderes financieros tradicionales. El tercer y último momento lo ha aportado la pandemia, de la mano, en este caso, de la demostración de que era posible sacar adelante un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Entendedme bien, no estoy señalando que estos 3 procesos fueron perfilados con la intención subterránea de allanar el camino del ecofascismo. Me estoy limitando a señalar que sus consecuencias han facilitado el auge de proyectos de esta naturaleza. Tengo que volver, por otra parte, sobre un argumento que ya he utilizado. El proyecto ecofascista que tengo en mente no se vincula estrechamente con la extrema derecha. Lo he señalado en la entrevista. La extrema derecha es comúnmente negacionista. Hay algunas excepciones, pero lo común es que niegue que se está produciendo el cambio climático o, en su caso, afirme que ese cambio no tiene un origen humano, de la misma manera que niega que se están agotando el petróleo o el gas natural. El ecofascismo no es en modo alguno un proyecto negacionista. Es un proyecto que parte, antes bien, de la certeza de los problemas ingentes derivados de la crisis ecológica y pretende ofrecer una respuesta muy singular, claro, a esos problemas. Permitidme que intente traducir esto en términos del debate español de estas horas. Vox no es una fuerza política ecofascista. Si tengo que retratar la cuestión con un punto de ironía, diré que el ecofascismo es una mercancía ideológica demasiado compleja para Vox, que se ajusta escuetamente a los perfiles de una versión casposa del nacionalismo de Estado español, con lo cual las consideraciones relativas al cambio climático o al agotamiento de las materias primas escapan claramente a su militancia. Permitidme que vuelva un momento al universo de los nazis. En la década de 1940 los nazis se propusieron germanizar el conjunto de la Europa central y oriental. Las más de las veces interpretaron que era un espacio vacío, en el que no había seres humanos. Cuando se demostró que había seres humanos, se permitieron hacer con ellos lo que les vino en gana. Asesinarlos, explotarlos miserablemente, moverlos de un lugar a otro. Me interesa esta metáfora geográfica de la germanización de la Europa central y oriental para subrayar que lo que parece haber por detrás de un incipiente proyecto ecofascista es lo mismo, pero aplicado sobre el planeta entero, esto es, no sobre una circunscripta región sobre la cual una determinada comunidad étnica o nacional reclama determinados derechos. Al margen de lo anterior, yo tengo la impresión de que por detrás de todas estas discusiones
hay algunos problemas vinculados con un término que empleamos con profusión: capitalismo. Creo que en las 3 últimas décadas hemos tenido la oportunidad de palpar un capitalismo aberrantemente cortoplacista, cuyo único propósito era acrecentar espectacularmente los beneficios en un periodo de tiempo muy breve, sin plantear, hablando en propiedad, ningún proyecto de futuro. Lo que sostengo es que está empezando a emerger otro capitalismo, que este sí que tiene un proyecto de futuro, en el buen entendido de que ese proyecto exhibe un carácter manifiestamente criminal, y es lo que vinculo con el ecofascismo. El otro día una persona muy respetable, esquivaré los nombres, formuló un comentario sobre este término que a mí me produjo alguna perplejidad. Parecía colegirse de lo que decía que él interpretaba que el ecofascismo era una suerte de fórmula benigna del fascismo tradicional, en la medida en que revelaba cierta conciencia de los problemas ecológicos por parte del fascismo tradicional. Yo creo que no es en modo alguno una forma benigna, es más bien lo contrario. Es la irrupción de una perspectiva aún más radical de dominación de unos seres humanos sobre otros. Termino estas observaciones con una más. En 2016 publiqué un libro titulado Colapso, y en esa obra decidí incluir 2 capítulos dedicados a sopesar otras tantas respuestas ante el fenómeno del colapso, la característica de los movimientos por la transición ecosocial y la propia del ecofascismo. En aquel momento le otorgué al ecofascismo el perfil de una reacción ante el colapso. Aunque este argumento se pueden defender, hoy me siento más cómodo en la idea de que, hablando en propiedad, el ecofascismo es una forma de colapso. Claro, si por detrás de este proyecto está en lugar central la demanda de reducir sensiblemente la población planetaria, rebajando esta última, pongamos por caso, de 8.000 millones de seres humanos a la mitad, a 4.000 millones, describir esto como un colapso parece perfectamente legítimo, aunque se trate de un colapso de raíz, de filosofía diferente que aquel que yo intenté analizar en ese libro de hace casi 10 años. ¿Cuál es la tercera de las observaciones que quiero haceros? Pues recuerdo que anuncié mi propósito de identificar una decena de debates que en unos casos, repito la cláusula, permiten afianzar el concepto de ecofascismo y en otros llaman la atención sobre eventuales problemas que rodean este concepto. ¿Cuál es el primero de esos debates? Tiene sentido que me pregunte, claro, estoy obligado a hacerlo, ¿por qué surgiría un proyecto ecofascista? Si debo responder de manera pedagógica, diré que entiendo que ese proyecto surge por 3 razones diferentes. La primera es el designio de hacer frente a los costos ingentes derivados del cambio climático, que anuncian una crisis mucho mayor que la vinculada con la Gran Depresión de hace un siglo. El segundo de los objetivos estriba en garantizar que las cuentas de resultados de un puñado de grandes empresas se ajustan a las expectativas de sus propietarios o de los accionistas correspondientes. El tercer y último propósito se basa en el objetivo de preservar la condición de predominio del mundo occidental y con ella la condición de privilegio que beneficia a buena parte de sus habitantes. Debo llamaros la atención, sin embargo, sobre el hecho de que este tercer y último objetivo plantea alguna discusión agria. ¿Por qué habríamos de dar por descontado que hay que identificar ecofascismo y proyecto occidental? No hay motivos sólidos para concluir que determinadas élites políticas y económicas de otros lugares del planeta acaben por participar en proyectos de carácter ecofascista. En efecto, no solo eso. Más adelante tendré la oportunidad de subrayar la tesis de que hay motivos para concluir que buena parte de la población de los países ricos, del norte desarrollado, acabarán por padecer en su carne los efectos del ecofascismo. Segunda discusión. ¿Dónde es razonable pensar que van a surgir proyectos de carácter ecofascista? ¿En el seno de las llamadas democracias liberales,
o en el marco de sistemas políticos en un grado u otro autoritarios. No creo que haya que descartar ninguno de estos dos horizontes. Permitidme que en este caso plantee dos discusiones históricas muy simples. Sabéis que Hitler llegó al poder en Alemania en 1933 utilizando los resortes de una democracia liberal, que después se encargó de tirar por la borda. El Estado de Israel es una democracia liberal hacia adentro y un proyecto genocida hacia afuera. Esta dimensión aparentemente contradictoria creo que ilustra fehacientemente lo que yo entiendo que puede haber por detrás de muchas fórmulas políticas que abracen proyectos ecofascistas. En el caso de los míos, de mi población, me moveré con miramientos. En el caso de que no son los míos, las poblaciones sobrantes, los palestinos en este caso, los miramientos desaparecerán. Tercera discusión. El ecofascismo, sin duda, está haciendo uso incipientemente de un formidable aparato represivo, que obedecerá a propósitos varios. El primero y principal consistirá en sacar adelante un procedimiento de selección de quienes deben salir adelante y de quienes no deben hacerlo. Permitidme que en este caso rescate un término que hace 4 o 5 años, al calor de la pandemia, adquirió cierto uso, aunque sospecho que ha ido desapareciendo de nuestro lenguaje. Es una palabra calcada del francés, triaje, lo recordaréis. Permitía identificar las fórmulas que determinaban qué tipo de pacientes debían ser objeto de tratamiento y qué tipo de pacientes, por el contrario, debían quedar a merced de su suerte. Creo que la fórmula es interesante porque asistiremos también a procedimientos de este cariz. Pero el aparato represivo tendrá también otros objetivos, cómo no, entre ellos, castigar a quienes se atrevan a disentir y a resistir, utilizar los conflictos en curso para mejorar la posición de quienes disfrutan de poder en sus diferentes manifestaciones, fortalecer las prestaciones del sistema educativo en la transmisión de la idea correspondiente, hacer otro tanto con el sistema carcelario o aquilatar las posibilidades al alcance de eso que hemos dado en llamar videovigilancia. Estos maravillosos aparatos que llevamos en los bolsillos o en los bolsos, bien sabéis que permiten ejercer un control exhaustivo de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, de tal manera que se han convertido en instrumentos férreos al servicio de la minoría dirigente. Quiero recordaros cómo en la China contemporánea los procedimientos de videovigilancia han permitido forjar una suerte de moral pública que castiga a las personas que no están a la altura de las reglas del juego preestablecidas y premia, en cambio, a quienes satisfacen esas reglas. ¿Cuál es la cuarta discusión? ¿Qué ocurrirá con la población en el marco de un proyecto ecofascista? En mis observaciones iniciales he llamado la atención, probablemente lo recordaréis, sobre dos horizontes diferentes. La marginación, esto es algo que tenemos ya delante de los ojos, o bien el exterminio. Debo abrir paso, sin embargo, para un tercer horizonte, que se vincula expresamente con muchos de los conceptos que maneja la teoría del colapso. Aunque todas las metáforas están cargadas de equívocos, hay quien piensa que el colapso general del sistema, por muchos conceptos, nos va a conducir al siglo XIX. Muchas de las tecnologías de las que hoy disponemos van a dejar de estar a nuestra disposición, de tal manera, y a esto voy, que el trabajo humano va a recuperar buena parte del papel que fue perdiendo, en el sentido más estrictamente manual, en el transcurso de los 2 últimos siglos. Con lo cual, asistiremos, en buena ley, a la reaparición de fórmulas que por muchos conceptos recordarán a la esclavitud tradicional de siglos atrás, aunque no necesariamente conlleven el estatus jurídico-político vinculado estrictamente con esa esclavitud. Permanezcamos, por tanto, atentas
a esta relación entre lo que puede ocurrir y un colapso general del sistema, porque al fin y al cabo toda la perspectiva ecofascista se encuentra impregnada del riesgo de ese colapso. ¿Cuál es la quinta de mis apreciaciones? Tiene sentido también, creo, que me pregunte cuáles están llamadas a ser las reglas mayores que marcarán el derrotero de un proyecto ecofascista. En este caso, la respuesta es sencilla. Son, en sustancia, las mismas que han marcado el derrotero del colonialismo en sus dimensiones más tradicionales. ¿En qué estoy pensando, por ser más explícito? En la supeditación de los recursos económicos a los intereses del colonizador, en la apropiación de las materias primas locales, en el despliegue de los proyectos extractivistas correspondientes, en la explotación de la mano de obra indígena y en la supresión de las economías locales en provecho de otras, descaradamente en provecho al servicio de la metrópoli. Alguien pudiera pensar que esto del ecofascismo remite a una suerte de especulación sobre algo que puede abrirse camino en el planeta dentro de unas décadas o dentro de unos años. Me interesa subrayar que no es así. Si tengo que buscar un ejemplo redondo, en modo alguno el único, de lo que significan estas prácticas, no se me ocurre ninguno mejor que el de la Palestina contemporánea. Lo que ha ocurrido en los 75 últimos años en Palestina se resume en un puñado de sustantivos que están por detrás del argumento que acabo de utilizar. ¿Cuáles son esos sustantivos? Expulsiones, acoso, explotación, ocupación, muros, militarización, ahogamiento económico, arrogancia, criminalización del agredido, violación de todas las normas legales, expansión de las cárceles, tortura, asesinatos, robo de recursos, racismo y, en fin, apoyo en modo alguno ocultado a la colonización occidental. Va la sexta de mis observaciones. El ecofascismo a buen seguro hará uso, lo hace ya, de un sistema mediático muy poderoso, que tiene como objetivo mayor demostrar que la propuesta correspondiente exhibe un carácter benigno, saludable, que nos invita a hacer frente a amenazas ingentes como las que se vinculan, este es el discurso público hoy, al terrorismo, a las migraciones, al comercio ilegal, a las drogas, a las violaciones o al robo. Debo subrayar que cuando hablo de un aparato mediático no estoy pensando solo en los medios de incomunicación al uso. Estoy pensando también en el papel decisivo que corresponde a las redes sociales y al propio sistema educativo en la difusión de determinado tipo de conceptos. Pongo un ejemplo de esto último. La llamada Agenda 2030, entiendo yo que responde descaradamente a los objetivos del capitalismo verde, que en el caso de los países del sur se manifiesta más bien a través de proyectos oscuramente ecofascistas. Sospecho que el éxito rutilante de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso algo tiene que ver con esto. Para Isabel Díaz Ayuso la verdad no existe. Es un concepto maleable que puede utilizarse, manipularse, en provecho de los intereses más mezquinos, de tal suerte que no le importa decir hoy A y mañana no A. Lo importante es el objetivo final, de tal suerte que los medios desplegados no tienen ningún relieve en su percepción de los hechos. Séptima de mis apreciaciones, o séptimo de los debates. Tiene sentido también, sospecho, que me pregunte si debemos hablar de ecofascismo en singular o sería preferible que lo hiciéramos de ecofascismos en plural. El primer caso no es desdeñable. Remite a un proyecto planetario en el que se darían cita élites de los países del norte y de los países del sur, socialdemócratas y liberales, norteamericanos y chinos. El horizonte de que los grupos humanos dirigentes de todo el planeta se pongan de acuerdo para sacar adelante un proyecto de esta naturaleza no parece más viable hoy, habida cuenta de las tensiones a las que asistimos entre esos grupos humanos dirigentes.
pero en todas partes hay grupos de presión importantes que parecen mover el carro de un horizonte como este. Admitiré, sin embargo, que habida cuenta de esas reglas hoy imperantes, es más sencillo imaginar el despliegue de proyectos ecofascistas, ahora en plural, vinculados con la lógica de los diferentes estados-nación y, en su caso, con los proyectos imperiales acompañantes. Hay quien sostiene, por ejemplo, de la mano de un argumento tan sugerente como discutible, que una de las secuelas principales de la guerra de Ucrania es la diversificación entre dos líneas diferentes de generación del valor, la propia del mundo occidental y la característica del mundo ruso-chino, de tal manera que esa diversificación de líneas de generación del valor anularía el horizonte de un procedimiento de acuerdo entre las élites correspondientes. Esto, me limito a avisar, puede ser muy evidente hoy, pero igual dentro de 10 años no lo es tanto. Octava discusión. Debo llamaros la atención sobre el hecho, creo que indiscutible, de que no es lo mismo un proyecto ecofascista que se despliegue antes del colapso general del sistema y otro que cobre cuerpo después de ese colapso. En el primer caso, con las instituciones de poder tradicional en plenitud de funcionamiento, parece que el ecofascismo, infelizmente, disfruta de muchas posibilidades de sacar adelante. En el segundo, el horizonte posterior al colapso, con esas instituciones muy debilitadas, probablemente operará en contra de los visos de imposición del ecofascismo. Hay otra discusión más o menos pareja a esta, que asume la forma de una pregunta. ¿Qué se supone que nos interesa más? ¿Un colapso rápido o, por el contrario, un colapso lento? En este caso, y al menos en una primera aproximación, admitiré de buen grado que la discusión es más compleja, nos interesa más un colapso rápido. ¿Por qué? Porque en buena ley, un colapso lento acarrearía cierta capacidad de reconstrucción de la lógica del sistema que colapsa, algo que sería más difícil imaginar en el caso de un colapso rápido. Novena de las discusiones. Uno de los capítulos del libro sopesa la relación entre mujeres y ecofascismo. La tesis principal que manejo en ese capítulo es la idea de que el escenario para las mujeres empeorará en lo que hace al trabajo, a la deuda y a la violencia. He utilizado la palabra violencia en singular, pero probablemente sería preferible emplearla en plural. Estoy pensando en la violencia física, en la sexual, en la emocional, en la económica y en la ideológica. En esas páginas me hago eco de un análisis que me voy a permitir calificar de clásico, el análisis del llamado capitalismo Gore desplegado por Sayak Valencia. ¿Qué entiende Sayak Valencia por capitalismo Gore? Es un sistema que se articula en torno a 4 cimientos. El primero es la huella del colonialismo, la del racismo y la del clasismo comunes en los países excoloniales. El segundo lo aporta la masculinidad machista y violenta convertida en maquinaria de guerra al servicio del Estado. El tercero llega de la mano de la precarización económica y existencial de las poblaciones a través de la depreciación de las clases pobres y de la degradación del trabajo. Y el cuarto y último, en fin, es la aceptación de los ideales neoliberales en materia de ascenso social e individualismo. Cierro este enunciado de debates con un último que llama la atención sobre una paradoja. Aquellos y aquellas que de siempre han sido las víctimas de las agresiones del sistema, conforme al proyecto ecofascista, deben ser entendidos como los culpables de esas agresiones y deben pagar las consecuencias. Permitidme que rescate un puñado de datos que dan cuenta de realidades estrictamente contemporáneas. Entre 1850 y el año 2000, los países del norte del planeta aportaron un 19% de la población total, pero protagonizaron el 73% de las emisiones de CO2.
en 2014 Estados Unidos era responsable de un 27% de las emisiones acumuladas de este último, de CO2, frente al 25% de la Unión Europea, el 11% de China y el 8% de Rusia. En Estados Unidos hay hoy 832 vehículos por cada 1000 habitantes. Son 606 en Europa Occidental, frente a los 39 de África y los 36 de la India. Las desigualdades, como sin duda sabéis, entre tanto, no remiten. En 2020, el 1% de la población mundial detentaba más del doble de las riquezas a disposición del 92% más pobre, esto es, de casi 7.000 millones de personas. Los efectos del cambio climático se hacen sentir de manera casi exclusiva en su dimensión más dura en los países del sur. Los países pobres son el origen principal, por no decir único, de las migraciones climáticas. Las crisis correspondientes están en el origen, por añadidura, de muchos conflictos bélicos. Alguien pudiera pensar una vez más que todo esto, a duras penas, es estrictamente vinculable con un proyecto ecofascista. Permitidme que os llame la atención sobre un hecho anecdótico que nos sitúa en el marco de las sutilezas de la propuesta correspondiente. Esta estimulante figura intelectual, que es el expresidente del gobierno español, José María Aznar, gustaba de repetir que su gran proyecto consistía en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Una frase que sospecho que pasaba comúnmente inadvertida, tal vez porque forma parte del acervo común de los políticos. Imaginaos que yo abandonase este local y me encontrase con un compañero de colegio al que hace varias décadas que no veo, mantuviésemos la conversación de rigor y en un momento determinado yo le preguntase: ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Y que él me respondiese: yo estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del planeta. Yo pensaría, claro, que estaba delante de un genuino imbécil. El problema de la frase de Aznar es que unos años después la escuché en su estricta literalidad en labios de su sucesor en la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Algo que me invita a ratificar la conclusión de que forma parte, reitero la afirmación, del acervo común de los políticos. Por detrás de esa frase hay un proyecto manifiesto de exclusión. Está la idea de sálveme yo y los demás allí queden en esta cara. Este tipo de propuestas que, reitero, pasan comúnmente inadvertidas, creo que reproducen de manera literal la propuesta ideológica que está por detrás del fascismo en general y del ecofascismo en particular. Cuarta y última de mis apreciaciones en forma de varias conclusiones. ¿Qué dice la primera? Yo tengo la impresión de que de manera no siempre perceptible, en los últimos años hemos asistido a una formidable aceleración de muchos procesos. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando, en primer lugar, y empiezo por donde antes terminé, en la pandemia. Antes sugerí, por si no lo hice, lo hago ahora, que la pandemia no es el ecofascismo, pero que determinado tipo de medidas articuladas al calor de la pandemia nos sitúan en la clave del ecofascismo. Hablé de un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de las poblaciones, materializado, lo recordaréis, en aquella llamativa figura de los policías de balcón que se encargaban de denunciar a sus vecinos toda vez que entendían, con razón o sin ella, que estaban incumpliendo normas básicas de convivencia. En un segundo escalón, en el otoño de 2021, se hizo valer un puñado de noticias cuyo eco ha llegado hasta hoy. ¿En qué estoy pensando? En subidas espectaculares, en los costos de transporte de muchas mercancías, en problemas en el suministro de materias primas energéticas, en cortocircuitos en muchos procesos económicos y comerciales,
o en ese globo sonda, no sé si lo recordaréis, que cobró cuerpo en ese mismo otoño de 2021 en Austria y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local se aprestaban a alcanzar una plena autonomía en energía y en agua para acudir en socorro de la población en caso de un apagón general. Bien sabéis que el cometido principal de las Fuerzas Armadas en todos los estados del planeta es acudir en socorro de la población. En un tercer escalón hay que incorporar los efectos de la guerra de Ucrania sobre este debate. Admitiré que la tarea no es sencilla, pero creo que la guerra de Ucrania demuestra, en primer lugar, que por detrás hay una competición sórdida por materias primas energéticas cada vez más escasas, ilustra el vigor de diferentes lógicas imperiales. Quien no se haya percatado de las condiciones del juego que Estados Unidos aplica en Ucrania me parece que anda muy ciego, y quien piense a estas alturas que hay algún proyecto de justicia y de solidaridad en la Rusia de Putin y en la China de Xi Jinping, sospecho que también anda muy ciego. Antes llamé la atención sobre esta tesis discutible que sugiere que la guerra de Ucrania ha contribuido a fortalecer dos líneas diferentes de generación del valor. En fin, una secuela evidente, palpable de ese conflicto es una activa militarización del planeta. Asistimos a un proceso visible de crecimiento de los gastos militares, de negocios prósperos para la industria de armamento, de intervenciones militares que ya no precisan la etiqueta edulcoradora de humanitarias. Si hace 5 años, antes del inicio de la pandemia, alguien me hubiera preguntado si yo creía en serio que existía un riesgo manifiesto de colapso general del sistema, yo habría respondido que sí. Pero muy probablemente habría agregado que en virtud de mi edad yo no lo iba a ver. Ya no estoy tan seguro de esto último. Y no es que yo no haya experimentado un formidable rejuvenecimiento en los últimos años, que lo he experimentado, pero me parece que los datos empiezan a ser tercos, y quien piense que el colapso es un riesgo vinculado con algo que puede suceder dentro de 30 o 50 años se está equivocando. Hay quien sostiene, con argumentos que merecen ser escuchados, que el colapso es esto que tenemos delante, aunque no hayamos espabilado lo suficiente como para identificarlo. Segunda conclusión. Desde hace un tiempo pongo cierto empeño en subrayar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesadas en mantener esto o, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de los muchos elementos de irracionalidad de nuestras sociedades? Muchas veces he señalado que las fuerzas políticas emergentes y algunas de las no tan emergentes plantean discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen en el que estamos insertas, pero sospecho que poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Siempre que enuncio toda esta retahíla de sustantivos, procuro recuperar uno: plusvalía. No estoy pensando ahora, como bien podéis intuir, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando antes bien en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia
cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace unos años corrió por las redes sociales una frase redonda que con ironía, sospecho, daba en el clavo de la cuestión. La frase decía: tú que estás tan preocupado por la corrupción, tan indignado, tan inquieto, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Va la tercera de mis conclusiones. De un tiempo a esta parte, de nuevo, me da por transmitir la idea de que sospecho que cuando hablo en público de estas materias, la mitad de las personas que me escuchan piensan que soy un optimista desaforado. En tanto, la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posibilidad alguna de corrección. No preciso convenceros de que yo digo lo mismo para las primeras y para las segundas. Sospecho que al respecto tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté diciendo. Me vais a permitir, sin embargo, que transmita un mensaje que bebe de lo que voy a llamar un optimismo moderado y que tiene su origen en dos circunstancias diferentes. La primera, vinculada con una realidad que se puede hacer valer en los países ricos del norte en los años venideros, y la segunda, relativa a una realidad consistente que se hace valer ya en determinados recintos en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos elementos? Creo que tenemos el derecho y la obligación de pensar cómo va a reaccionar la población de los países ricos cuando las señales anunciadoras de un colapso general sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos. ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significada de la población reaccione buscando respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario? Y lo haga no de resultas de haber acometido una lectura ideológica de Bakunin, de Kropotkin o de Marx, sino por efecto de la certificación biológica de que esas respuestas son mucho más eficientes que las asentadas en el sálvese quien pueda individual. ¿Qué es lo que me ronda en la cabeza cuando anuncio este argumento? He dicho muchas veces que sospecho que hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi 5 años. Me interesan por varias razones diferentes. La primera es la menos relevante, tiene un carácter casi lingüístico, filológico. Me refiero al hecho, que a ello llamativo, de que muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz. La segunda razón de atracción por esos grupos es más sólida. Hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es limitado, en la mayoría de los casos esos grupos fueron creados por la gente común, y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente de a pie, honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón me obliga a identificar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están, o suelen estar, un paso por delante. Siempre que formulo este argumento, procuro acompañarlo de una recomendación encarecida de lectura. Hablo de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En la traducción castellana, esa obra se titula Un paraíso en el infierno. En sustancia es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe.
Solnit concluye que en escenarios de catástrofe, a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de las clases pudientes, los de las populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me parece que una tarea muy honrosa hoy consiste en mantener abierta esta discusión y con ella, naturalmente, las prácticas en las cuales debe concretarse. ¿Cuál es el otro factor que anuncié que en los países del sur movía cautelosamente el carro de un optimismo moderado? En muchos recintos de los países del sur perviven culturas precapitalistas, que se resisten como gato panza arriba ante las imposiciones del capital en materia de usura, de prisas, de consumo, de productividad, de competitividad. En algunos de esos recintos, estas culturas precapitalistas se han fundido con proyectos orgullosamente anticapitalistas. Entiendo yo que esto ha sucedido, por ejemplo, en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, o en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, emplazada al norte de Siria, al amparo de lo que han decidido llamar confederalismo democrático. En estos dos lugares y en otros muchos, con todas las limitaciones y carencias que queramos, se han forjado economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas, y que procuran preservar sabidurías ancestrales. Me parece que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. A la cuarta y penúltima de mis conclusiones. Estoy obligado, sospecho, a formular una pregunta. ¿Vamos a conseguir esquivar el riesgo de un colapso general? En mi intuición, subrayo que invoco una intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas de ese colapso y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Lo que me ronda en este caso en la cabeza es el título de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad posterior al colapso, ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas, energéticas y no energéticas, en cantidades importantes? Desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que respecta a reruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que el colapso puede dar alas a muchos movimientos alternativos que modifiquen abruptamente las reglas del juego. ¿Cuál es la quinta y última de mis conclusiones? Desde hace mucho me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien me dice, es que esto que estáis reivindicando no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco ninguna demostración más certera de las miserias del realismo, entre las más próximas, que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el poder y en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase, de nuevo redonda, en este caso un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta.
invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más ruines y mezquinos. En estas condiciones sospecho que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Gracias, Carlos. Obrim el torn de preguntes. Si alguna persona s'anima a reflexionar o compartir alguna cosa tenga que ver o no que tenga charrada, ¿no? Porque también podemos aprovechar este espacio que está Carlos aquí para comentar algún aspecto. Ahora es el momento. ¿Hay alguien que quiera compartir algo? Aviso de que tengo preparada una prueba tipo test que pasaré con gusto si no hay preguntas. Jan Romperford. Adelante. Te acerco el micrófono. Tiene un botón, hay que darle al botón. Sí. Hola, me llamo Ana. Te quería preguntar qué opinas de lo que se está ahora escuchando mucho como ecoansiedad. No es una materia a la que haya prestado mucha atención. Hace exactamente un año publiqué un libro titulado Breviario de Ecología Libertaria. Y es cierto que ahí dedico algunas páginas a sopesar este fenómeno, que goza, por cierto, de una bibliografía muy amplia en Francia. Bibliografía que por aquí apenas ha ido llegando. Pero parece innegable que, pese a las apariencias de que el grueso de nuestra población sigue viviendo al margen de estas discusiones y no parece particularmente consciente de los efectos del cambio climático, del agotamiento de las materias primas energéticas, eso no es literalmente así. Que hay una parte de la población que se empieza a preocupar seriamente porque aprecia en su vida cotidiana los efectos de la crisis ecológica. Y esto, sumado al hecho de que no parece que las respuestas gubernamentales estén proporcionando soluciones razonablemente ecuánimes a los problemas correspondientes, se traduce en problemas de salud mental cada vez más graves. No creo equivocarme cuando anuncio que esos problemas son singularmente más fuertes entre la población más joven. Los problemas de salud mental entre los adolescentes, a buen seguro que tienen muchas causas, pero esta no es una de las menores. No olvidéis que estamos hablando de un grupo de población, los adolescentes, que a través del sistema educativo ha recibido una información prolija. Es verdad que muy marcada por los códigos de la Agenda 2030, pero me voy a olvidar ahora de esto, sobre la crisis ecológica. Y esto ha podido generar problemas graves en términos de articulación mental. Sé que hay otra arista de la discusión que remite a cómo tenemos que comunicar esto y que parece asentarse en la intuición de que si lo comunicamos bien, los problemas de ecoansiedad se reducirán sensiblemente. Me temo que el argumento es muy ingenuo. ¿Por qué? Porque sospecho que la urgencia es comunicarlo. Hace 4 o 5 años participé en algunos debates que tenían como cimiento la idea de que si uno ponía el acento permanentemente en el riesgo de un colapso general trágico, esto se traduciría en una multiplicación de esos problemas. Pero claro, yo tenía la sospecha de que quienes nos invitaban a no poner el dedo en la llaga de esos problemas, en realidad en el fondo estaban defendiendo la lógica del sistema. Estaban diciendo, por recordar el título de aquella canción de Peret, canta y sé feliz, y sigamos como aquellos pasajeros del Titanic que, aún sabedores de que el barco se iba a pique, decidieron beber champán y bailando un vals. Esta discusión yo ya la he cerrado.
Otra cosa es que uno procure alimentar el discurso de la mano de informaciones racionales que invitan a concluir que hay salidas y soluciones que sospecho que es la fórmula maestra para hacer frente a los problemas de ecoansiedad. Pero vuelvo al principio. No es esta una materia en la que yo me mueva con mucha soltura, de tal manera que estoy dispuesto a escuchar versiones de los hechos diferentes de esta que acabo de aportar. ¿Alguna persona más quiere decir algo? Sí, Adán. Bueno, más que una pregunta, me ha parecido súper interesante el punto de vista que has dado sobre la guerra de Ucrania y la lucha por el valor de la vida y bueno, simplemente te quería pedir si brevemente podrías puntualizar un poquito más sobre esto. A ver, son tantas las dimensiones de esa guerra que no sé si me estás preguntando por alguna específica. Esto del valor de la vida. A ver, no me he referido en realidad a esto. He hablado, si no me equivoco, esto es lo que tienes en mente, de la diversificación en líneas de generación del valor, pero el valor en este caso, el valor en términos de bienes económicos o comerciales, de la mano de una confrontación entre dos bloques comerciales claramente enfrentados. Pero ciertamente me interesa la dimensión que tú estás planteando. Ayer estuve en un curso en Barcelona sobre Rusia y llamé la atención sobre el hecho, desde mi punto de vista muy significativo, de que cuando hablamos de la guerra de Ucrania lo menos que nos importan son las gentes que están muriendo en las trincheras, rusos o ucranianos. Esos adolescentes no parecen formar parte de nuestras preocupaciones. Todos nuestros análisis exhiben un carácter geopolítico, geoestratégico, geoeconómico, de tal manera que nos perdemos en esto. Y a mí me parece que una de nuestras primeras tareas consiste en colocar en el centro la vida de estas gentes. Yo recuerdo que en el mes de marzo de 2022, recién iniciado ese conflicto, cayó en mis manos un vídeo que recogía unas imágenes tomadas en una carretera en el medio rural ucraniano. Un convoy militar ruso avanzaba y en un momento determinado se topaba con un grupo de 15, 20, 30 civiles que se apostaban en la carretera e impedían el paso. Lo primero que ocurrió es que de uno de los vehículos militares rusos salió un soldado que blandió un fusil ametrallador y disparó varias veces al aire. Nadie se movió. E inmediatamente después, la tanqueta que encabezaba el convoy hizo ademán de abalanzarse sobre los cuerpos de los civiles, pero en el último momento se detuvo. Debo confesar que no sé cómo terminó la historia, pero lo que yo vi me invitaba a identificar dos realidades estimulantes. En primer lugar, en Ucrania había gente que ejercía entonces, claro, el inicio del conflicto, la desobediencia civil no violenta. Y en segundo término, en esa escena, los soldados rusos se comportaban como seres humanos. Pensaban lo que tenían que pensar. Vamos a pasar por encima de los cuerpos de estos civiles. ¿Qué culpa tienen de toda esta trama? Lo de la culpa con respecto a la trama es otra discusión importante. Ayer en ese curso yo sugerí que los medios de incomunicación en el Estado español, en relación con la guerra de Ucrania, habían asumido tres grandes y malévolas estrategias. La primera, la censura. La censura de aquellas opiniones que se atreven a sugerir que las potencias occidentales tienen una responsabilidad central en la gestación de este conflicto. Lo dejaré claro, yo creo que no hay ninguna razón que justifique la intervención militar rusa, pero esa intervención no surge de la nada, surge de 30 años de cerco occidental sobre Rusia. El segundo elemento importante es el maniqueísmo. Pareciera como si a los ojos de nuestros medios en Ucrania hubiera un ejército criminal, el ruso, y un grupo de monjitas del otro lado. No conozco ningún conflicto bélico que se ajuste a esta imagen. Y el tercer y último elemento es la rusofobia creciente de nuestros medios de comunicación, que en algunos circuitos ha tenido como respuesta una inquietante también ucraniofobia, ¿no?, de la mano de simplificaciones abrumadoras en lo que respecta a la condición de unas y de otras. Hace un par de años presenté en Canva yo uno de mis libros sobre Ucrania, y recuerdo vivamente que en el debate tomó la palabra un joven ruso
que para variar se llamaba, claro, Vladimir, y se presentó como un opositor a Putin, y me preguntó qué es lo que yo entendía que la oposición a Putin debía hacer en Moscú o en San Petersburgo. Yo le dije que no sé muy bien lo que tenemos que hacer nosotras aquí, de tal manera que difícilmente podría ilustrarles sobre lo que tenían que hacer en Moscú o en San Petersburgo. Pero a mitad de camino entre la ironía y el argumento serio le dije: lo que tenéis que hacer es ocupar las fábricas y autogestionarlas, como en 1905 y 1917. Pero eso es lo que tenemos que hacer también aquí nosotras, así que sería saludable que no diésemos demasiadas lecciones. Pero me importa subrayar lo del peso de los seres humanos que están muriendo en una guerra que a duras penas sospecho que entienden cuál es su origen. No sé si es la madre patria rusa o la madre patria ucraniana, pero intuyo que la mayor parte de la gente que lucha es plenamente consciente de las miserias que acosan a los gobernantes en los dos países. Alguna persona més vol dir alguna cosa? Sí? Paso ya está. Hola, buenas. Pues mira, te quería comentar porque, bueno, yo siempre he tenido en mente desde antes de la pandemia, volviendo un poco al tema de la pandemia, siempre he estado en mi casa fumando un cigarro pensando cómo vamos a acabar como seres humanos, ¿no? Cómo vamos a evolucionar la Tierra. El ecologismo como tal entiendo que es necesario porque el consumismo está degradando la naturaleza como tal. Y yo siempre he pensado cómo vamos a hacer que el vecino se va a hacer cargo en este consumismo cuando todos queremos tener lo que tiene el vecino, y el vecino va a seguir comprando su coche, va a seguir comprando sus productos. Al final es algo humanamente que no digo que sea envidia, pero bueno, todos queremos lo mejor, ¿no? Y yo, después de la pandemia, sí que he estado dando vueltas a este tema y te quería preguntar si estás de acuerdo un poco con el tema de, económicamente hablando, lo que nos han hecho en 2021, que es implementar mucha inflación en nuestra moneda, por ejemplo. Yo creo que es parte de eso que tú has definido como ecofascismo, porque el ecofascismo como tal, como tú lo has definido, yo entiendo que ya no entiende de países, sino que entiende más de la clase como tal, y la clase alta es la que va a percibir todo ese beneficio, no nosotros. Nosotros no somos esa clase alta. Entonces lo que han hecho con nosotros es arruinarnos económicamente. Nos han quitado a base de inflación nuestro poder adquisitivo. El precio del petróleo sigue entre 70 y 80 dólares, si sube más también subirán todos los precios. Entonces yo creo que te quiero preguntar al final, ¿estás de acuerdo con que lo que nos está pasando ya es ecofascismo como tal? Porque no creo que tenga que venir con esa palabra puesta, etiquetada. No creo que se tenga que etiquetar, y creo que además si lo etiquetas lo vas a rechazar. Entonces creo que lo que está sucediendo es que está sucediendo, pero lo podemos llamar de muchas maneras. Creo que esta es mi pregunta, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que esto que nos están haciendo ahora mismo ya es ese ecofascismo? Reducir el consumo de la clase baja, de la clase media, dejar el mismo consumo en la clase alta, reducir los desplazamientos, cosas que se han ya compartido en redes sociales, en medios de comunicación, como planes de limitar tus movimientos, todo eso. ¿No cree usted que ya es eso, el ecofascismo como tal? Lo que pasa que le podemos poner el nombre de la etiqueta que queramos, la Agenda 2030, lo que queramos, ¿no? Pero ¿está usted de acuerdo en que eso ya lo es? En buena medida sí. Lo primero que tengo que hacer es ratificar tu diagnóstico. Lo hago en este caso de la mano de un argumento que creo que es fácilmente entendible. Si uno se guía por los datos oficiales, la economía española sigue creciendo de manera espectacular. Y sin embargo, la percepción popular es que el escenario está cada vez más degradado, lo cual demuestra una vez más que la relación entre el crecimiento económico y el reparto igualitario de la riqueza es muy nebulosa. Hace unas semanas, no sé si tuvisteis conocimiento de un informe del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que revelaba que la mayoría de la población española tiene una imagen muy negativa del futuro. Conflictos bélicos, cambio climático, desplazamientos de poblaciones. Y esto significa que pese a las apariencias del discurso público de que todo va bien, la gente de a pie, no puede ser de otra manera, se percata de que su nivel de vida se ha ido degradando. Y se ha ido degradando sin que aparezcan mecanismos alternativos que aconsejen concluir que podemos vivir mejor con menos. Que yo parto de la firme convicción de que podemos vivir mejor con menos, pero esto reclama, claro, una redistribución radical de la riqueza y una actitud mental muy diferente de la que impera en el capitalismo contemporáneo.
Segunda observación. Claro, que elementos de ecofascismo están en nuestra vida. Antes recordarás que dije, la discusión sobre el colapso tiene que partir de la certificación de que hay muchas gentes que piensan, de la mano de un argumento muy sensato, que el colapso es esto que tenemos delante de los ojos. Esto es, que no tenemos que esperar a que dentro de 10 o 15 años se hagan valer circunstancias más gravosas y onerosas. Pues digo lo mismo del ecofascismo. Claro que hay elementos de ecofascismo presentes en nuestra vida cotidiana, en los estamentos institucionales, en todas partes. Podemos discutir, y en realidad en tu formulación verbal tú también lo has hecho, si eso es el ecofascismo en plenitud de sus manifestaciones o en un cimiento inicial que va cobrando cuerpo, la bola correspondiente. Lo único en lo que no he coincidido en plenitud de lo que decías es tu observación inicial, no porque no dé cuenta de la realidad cotidiana que vemos. Me refiero a esta visión tan negativa de la naturaleza humana que acabaría por invitarnos a concluir que estamos condenados a la competición más feroz, a la imitación más estúpida. Estoy seguro que aquí más de una y más de dos personas han leído ya el libro de Graeber y Wengrow. Siempre me olvido del título de este libro. Un nuevo amanecer. ¿Alguien me echa un cable? ¿Alguien sabe de qué libro estoy hablando? De David Graeber, dices. De David Graeber. El amanecer de todo, el nuevo. El amanecer de todo, eso es. ¿Lo has leído? Sí. Es una lectura no recomendada, recomendadísima. Es una revisión de la historia de la humanidad que sugiere que el tópico de que el ser humano está condenado a convertirse en lo del hombre es un lobo para el hombre, tiene afortunadamente muchas excepciones. De tal manera que, yo lo he dicho muchas veces, sospecho que la mayoría de las comunidades humanas desde tiempo inmemorial y en los 5 continentes se han organizado sobre la base de códigos de autogestión y de apoyo mutuo. Lo que es excepcional, permitidme la provocación, es el Estado, el capitalismo, y ya me gustaría poder agregar la sociedad patriarcal, pero esto va por un camino bastante más alambicado, ¿no? Mi conclusión es que no debemos cerrar este debate. La idea de que ciertamente lo que nos han metido en la cabeza implica una corrosión salvaje no debe aconsejarnos concluir que estamos perdidos. Aunque, y retomo algo que medio dije en mi charla, sospecho que las posibilidades de salir de eso son mucho más fuertes en los países del sur, donde la corrosión no ha alcanzado esas mismas cotas que aquí, entre nosotros. Y esto tiene que ver también con la discusión relativa a las sociedades precapitalistas. Aquí hubo una sociedad precapitalista 80 años atrás, pero ciertamente ha volado. Permitidme que os proponga un ejemplo medio jocoso de esto, que creo que tiene por un lado la virtud de retratar que es un código precapitalista y de llamar la atención de cómo eso ha ido muriendo en una sociedad como la nuestra. La historia que he contado 1000 veces la relataba Rafael Azcona. Los más veteranos y veteranas probablemente recordaréis que Azcona fue el guionista de alguna de las películas de Luis García Berlanga. Contaba Azcona que en la década de 1950 hizo un viaje en coche entre Madrid y Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo, entró en una venta y pidió un café con leche. Observó que en la barra había unas magdalenas. Pidió una de ellas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Sabedor de que unos amigos iban a realizar el mismo trayecto, les recomendó que buscasen el pueblo, la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Siempre sí, era muy fácil. ¿Y la venta? También, estaba allí muy visible. ¿A que estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Preguntamos y el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos, las pedían mucho. Ojo con la frasecita. Es un torpedo en la línea de flotación de lo que nos han metido dentro de la cabeza. Nosotras entendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo el camarero aragonés. ¿Por qué? Probablemente trabajaba 14 horas al día de pie,
Hablando en propiedad no mantenía conversación con nadie, lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo y abandonar la condición de homo económicos. Permitidme que subraye que el camarero aragonés no era un revolucionario, era simplemente un resistente. Alguien que se negaba a aceptar la lógica impositiva del capitalismo, de los ritmos, del trabajo extenuante, del consumo. Y eso hoy nos falta. Con lo cual, vuelvo al argumento inicial, sospecho que nuestra posibilidad de salir de esto en los países ricos es muy limitada. Igual la iluminación va a llegar de gentes que proceden del sur. Lo digo de otra manera, en una sociedad como la nuestra, aquí y ahora, ¿dónde se perciben elementos de culturas precapitalistas? Entre una parte de la población inmigrante que procede de América Latina o del África subsahariana y que conserva buena parte de los códigos dominantes en su lugar de origen. Pero no perdamos la fe en el ser humano y en su posibilidad de modificar las reglas del juego. Antes os he recomendado encarecidamente, y lo repito, la lectura del libro de Rebecca Solnit. Lo que viene a decirnos Rebecca Solnit es: no desesperemos. Cuando llegue la tragedia, aunque la tragedia es eso, igual descubrimos que lo mejor de la especie humana reaparece. Os recuerdo que dije: Solnit concluye que los integrantes de clases populares en escenarios de catástrofe reaccionan con eficacia, con solidaridad y con alegría. Alguien se preguntará, ¿lo de la alegría de dónde sale? ¿Cómo es posible que ante las secuelas de un terremoto terrible en la Ciudad de México la gente reaccione con alegría? Porque descubre la lógica de la solidaridad que la especie humana conserva a veces en un lugar oculto del cerebro y de la conducta. No desdeñemos este horizonte. Muchas gracias. Vale, ¿alguna persona más quiere intervenir? Ahora es el momento, si no damos por concluida esta charla. Vale, fantástico, muchas gracias. ¿Sí? ¿Subastamos? Sí. Pues muchas gracias a todas y todos por venir y nos vemos en la siguiente. Gracias.